Muy bien. Si recordamos las componentes acá, ¿cómo las vamos a calcular? Las vamos a calcular con la fuerza en X va a ser fuerza por coseno del ángulo y la fuerza en Y, fuerza por seno del ángulo. Pero digamos, ¿por qué sucede eso, va? Porque, por ejemplo, yo tengo la fuerza F, en este caso 200, ¿va? Es como cuando nosotros hicimos el ejemplo de la trigonometría. Esta F es como la que a R que dijimos. Eh, Aquí está el ángulo y para este ángulo prácticamente si nosotros teníamos el ángulo y teníamos F, podíamos hallar, por ejemplo, ya sea esta parte de aquí el triángulo y esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, acá nosotros sabemos que esta componente en X es fuerza por coseno del ángulo. Pero ¿por qué, va? O sea, ¿cómo es que llegamos a esa conclusión, va? No es por azar ni porque sea fijo así siempre, va, sino que va a depender del ángulo. Y este de aquí, en este caso, es fuerza por el seno del ángulo. Son sus componentes de fuerza. Pero ¿cómo es que llegamos a la conclusión que, por ejemplo, este es fuerza por coseno del ángulo y este es F seno del ángulo? ¿Será que siempre es así o no? Digamos que no es casualidad, ¿va? Siempre tenemos que, con lo que vimos del triángulo, podemos descubrir esto, ¿verdad? Entonces, yo tengo, esto es un triángulo, ¿verdad? No nos hagamos bolas. Esta fuerza de aquí, eh, con sus componentes, crea un triángulo. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, saqué este F coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, yo tengo solo de conocido a mi ángulo, que son 30 grados, y a la fuerza F, ¿verdad? Y yo quiero hallar, digamos, cuánto vale acá este lado del triángulo, ¿va? Yo dije aquí que es F coseno del ángulo, pero ¿por qué, va? O sea, ¿cómo llegué a esa conclusión, va? Entonces, recordamos eh, vamos a ver, creo que acá lo tenía. Ah, sí, aquí está, debería estar. Ah, sí, aquí está. Ahí estamos. Miremos. Esta R, ¿va? Entonces, es como que si yo tuviera la B, ¿verdad? En este caso, solo que el triángulo que estamos viendo nosotros en el ejemplo está al revés. Pero no se preocupen, ¿verdad? La B representa el ángulo y en vez de R es F. Entonces, eh, por ejemplo, podemos ver que el coseno de B es igual a X partido R. Aquí estamos, ¿va? Ajá, X partido R. Porque teníamos esto. Lo que vamos a mejor ver es esto de aquí. Con este de acá nos podemos guiar. Coseno, dice, coseno del ángulo es igual a adyacente dividido hipotenusa. Entonces vamos a volver aquí. Entonces, si yo tengo este de aquí, esta es mi hipotenusa, yo puedo decir, bueno, coseno del ángulo, vamos a probar, ¿va? Ángulo es igual a ¿cómo se llama? A lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Fx le voy a colocar. O este lado, digamos, yo le voy a llamar Fx. ¿Dividido quién? Dividido la hipotenusa. La hipotenusa es F. Pero este X, en realidad, el coseno de un ángulo es igual a su adyacente, o sea, su cateto adyacente, que es el que está a la par del ángulo. O sea, aquí está el ángulo y este es el lado, ¿verdad? Entonces, ese dividido su hipotenusa, está aquí. Entonces, para yo despejar cuánto vale Fx, me vengo y si esta F estaba dividiendo, yo la paso a multiplicar. F por coseno del ángulo. Y así es como descubrí que, digamos, que esta Fx que está aquí, esta F es igual a fuerza por coseno del ángulo, ¿verdad? Fuerza por coseno del ángulo. Así es como llegamos a esa conclusión. Y para la componente de va es lo mismo. Por ejemplo, yo podía decir, bueno, el seno de un ángulo es igual al, ¿cómo se llama? Al cateto
Opuesto partido de la hipotenusa. Pero en este caso, ¿quién es el opuesto de este ángulo? ¿Quién es el opuesto? Sería este de aquí, ¿verdad? A ese le vamos a bautizar FY, o fuerza en Y. Dividido la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es F. Ok, F, muy bien. Pero yo conozco el ángulo y conozco la F. Lo que no conozco es FY, ¿verdad? La fuerza en Y. Entonces, vengo acá y le digo, si esta F de aquí está dividiendo, vas a multiplicar. Entonces digo, fuerza por seno del ángulo. Es igual a FY. Ajá. Y así es como llegamos a que este es F coseno del ángulo y este es F seno del ángulo. Para un plano horizontal donde el ángulo está en esta posición exactamente, sí pueden utilizar F seno para Y y F coseno para X, ¿verdad? Pero ya sabemos que no siempre va a ser así, ¿verdad? Va a depender de dónde esté nuestro ángulo. Solo si el ángulo está aquí, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta, ¿verdad? Dice si el coeficiente de fricción calcula el trabajo hecho por la fricción. Entonces, ya coloqué las fuerzas, esta F de acá, pero no he colocado la fuerza de fricción. La fuerza de fricción debería de ir entonces hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque le está haciendo como ruido a nuestra fuerza principal. Le está provocando fricción. Entonces, hacia acá estaría nuestra fuerza de fricción. Le voy a colocar aquí una FK. Ahí estamos. Muy bien. Ahora bien, entonces, ¿será que la fuerza de fricción está haciendo un trabajo o no? O sea, si se dan cuenta, va en dirección opuesta, ¿verdad? No va en la dirección del desplazamiento, pero sí está en la dirección opuesta. Está como que en el eje del desplazamiento, ¿verdad? Habíamos platicado de que, eh, por ejemplo, ahí podía ser un trabajo negativo, ¿verdad? Porque pues, va como que en contra hacia donde lo estamos moviendo. Le está provocando una resta de trabajo. Pero entonces la pregunta sería, sabiendo esto, ¿será que sí existe un trabajo hecho por la fricción acá? ¿O será que es cero, así como la normal y el peso? Sería, ¿se dan cuenta? La normal iba para arriba acá y el peso hacia abajo. Entonces, la fuerza de fricción sí va en el eje donde se está dando el movimiento. Tal vez no está en la dirección hacia donde se desplazó, pero sí está en ese eje, ¿verdad? Entonces, por ende, el trabajo sí va a ser perdón, por ende, la fuerza de fricción sí va a ser un trabajo, ¿verdad? Entonces, para este sí no nos salvamos y este sí tenemos que hacerle su fórmula y calcularlo, ¿verdad? Es como vamos a calcularlo. Venimos acá y decimos, bueno, trabajo hecho por fricción le voy a colocar. Trabajo hecho por la fricción va a ser igual a la fuerza de fricción multiplicado por el desplazamiento. Muy bien. Ya tenemos la fórmula, fuerza de fricción por el desplazamiento, pero no sabemos cuánto. Primero tenemos que hallar la fuerza de fricción, ¿verdad? No sabemos cuánto es la fuerza de fricción. Según nuestras fórmulas que aprendimos ayer, sería igual a la normal por el coeficiente de fricción. Pero hay otro problema, no sabemos cuánto vale la normal, ¿va? Otra vez, ¿va? Tenemos otra incógnita. Pero, muy bien. Eh, acá, la normal sí va a tener un valor distinto al peso. Ayer habíamos visto que cuando estábamos en un plano horizontal, la normal valía igual que el peso,
pero era porque la fuerza se estaba haciendo hacia la derecha, así, no había una fuerza así con un ángulo, así como esta, que está un poco más compleja. Entonces, primero tenemos que calcular la normal. Entonces, para calcular la normal, vamos a volver a las leyes de Newton de ayer. Tendríamos que hacer una sumatoria de todas las fuerzas que están operando. En este caso, yo voy a llamarle, acá voy a crear aquí fuerzas en Y. ¿A qué va a ser igual? Las fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración, ¿va? Bien. Ahora bien, ¿será que las fuerzas en Y, será que el bloque se está moviendo o estará acelerando hacia arriba o hacia abajo? No, ¿verdad? Como solo está en el eje X, entonces podemos decir que la aceleración en Y era cero. Ala, pero si es cero, entonces ¿qué vamos a calcular ahí? ¿Cómo vamos a hallar la normal? Podría decir alguien, ¿va? Digamos de que si la sumatoria de fuerzas es cero, no significa que la normal sea cero, sino que solo la suma, es decir, la suma algebraica podría ser entre fuerzas positivas y fuerzas negativas. En este caso, la normal va hacia arriba, la vamos a dejar positiva, la vamos a dejar. Más, ¿qué otra fuerza tenemos en el eje Y? También tenemos la fuerza por el seno del ángulo. Fuerza por el seno del ángulo. Y le vamos a restar el peso. ¿Por qué le vamos a restar el peso? Porque eh, el peso va en una dirección contraria, ¿verdad? Entonces, en los diagramas de cuerpo libre, si algo va para un lado y otro va para otro lado, los tenemos que restar o utilizar signos diferentes para cada uno, ¿verdad? Entonces acá yo le voy a colocar menos, eh, menos peso, le voy a colocar. Es igual a cero, ¿va? Muy bien. Entonces ahora vamos a despejar la normal. La normal es igual entonces a peso menos fuerza por el seno del ángulo. Ahí estamos. Muy bien. Con esta fórmula ya calculamos la normal y ya podríamos calcular el trabajo hecho por primero la fuerza de fricción y luego calcular el trabajo hecho por la fricción. Entonces, si quieren lo podemos calcular de una vez. ¿A qué será igual el peso? Antes, nuestra fórmula de peso es igual a masa por la gravedad, ¿va? Menos la fuerza por el seno del ángulo. Ahí estamos, listo. Y vamos a continuar. Entonces sería N va a ser igual a la masa, aquí en este caso va a ser igual a 10 kilogramos. Le habíamos colocado 10 kilogramos por 9.8. Y a eso le vamos a restar los 200 newtons multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, normal va a ser igual a 10 por 9.8 nos da 98. Es, perdón, aquí seno del ángulo se me olvidó colocarle, pero su valor es 30, ¿va? Es por seno de 30. Seno de 30 es 0.5, por 200 son menos 100 y acá son 90. 90 nos salió. Vamos a hacer un ajuste aquí en el problema. Como yo me inventé el problema, tal vez a veces cuando alguien se inventa los problemas, a veces no salen bien los resultados. Entonces, como yo me lo inventé, coloqué una masa que no está acorde al resultado. Entonces voy a cambiarle la masa acá. Se lo voy a pegar aquí. ¿Sabe? Me voy a inventar otra masa, una masa un poco más grande tiene que ser. Le voy a colocar 15 kilogramos. 15 kilogramos. No nos va a alterar ningún resultado de momento porque si se dan cuenta,
la primera inciso solo calculábamos en base a la fuerza y no teníamos que colocar la masa, y en anteriores deducimos que el trabajo era cero por la dirección de las fuerzas. Entonces todavía no, hasta este momento nos encontramos el problema. ¿Por qué encontré un problema aquí? Porque la resta de la n menos este valor me da un valor negativo. Entonces significaba que con esta fuerza, con esta masa que yo le había colocado, el bloque se iba a despegar del suelo, ¿va? Y no queremos eso. Entonces le puse una masa de 15 kilogramos, un poco más grande. Entonces acá yo le voy a colocar en vez de 10, digamos, acá, ajá, sería 5. Sería 5. Solo que en verdecito, ¿va? Ajá. No le gusta. No quiere colocarlo en verde. Ahí está. Ahí está. Sí, 15 por 9.8 menos 200 por seno de 100. Entonces sería aquí los 15 por 9.8. Ah, dice que son 147. A eso le voy a restar 100. 100 porque son 200 por seno de 30. Entonces la normal me va a quedar igual a 47 newtons. Ahí está. 47 newtons, muy bien. Ya tenemos la fuerza normal. Entonces con la fuerza normal ya podemos trabajar ya podemos trabajar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser igual a la normal, que en este caso nos salió 47 newtons, multiplicado por el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción lo habíamos visto acá, decía que era 0.15. Entonces vengo por 0.15. Entonces, fuerza de fricción es igual a 47 por 0.15 son 705 yo. 7.05, ¿qué cosa? Newtons, ¿verdad? Porque la fuerza de fricción se mide en newtons, perdón, estaba muy lejos esto. ¿Qué pasó? Ahí está. Aquí está, ¿verdad? Aquí lo que hice es sustituir la fuerza normal con 47 newtons por el coeficiente de fricción 0.5. Y ya me queda fuerza de fricción 7.05 newtons. Pero eso no es el trabajo hecho por la fricción. El trabajo hecho por la fricción sería entonces por fricción es igual a Fk multiplicado por X. Fuerza de fricción por el desplazamiento. Entonces, vengo aquí. Me parece que alguien está preguntando algo. Voy a revisar. Aquí solo sustituyo el 47 multiplicado el 47 multiplicado. No, fuerza de fricción dice, fuerza de fricción es 7.05. Y eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por 10 metros, ¿verdad? Porque es la distancia. Entonces serían trabajo por fricción es igual a, entonces, a 70.05 joules. Muy bien. Aquí hay como que hay una pregunta. No, nos pregunta. Ya había resuelto Lauri el problema de 70.5, decía la respuesta. Excelente. Muy bien, entonces ya con 70.5 sería nuestra respuesta acá, ¿va? 70.5 joules. Muy bien, perfecto. Vamos, ya por fin ya hemos el trabajo hecho por la fricción.
todo esto se complicó un poco más que todo por este ángulo, ¿verdad? Yo en realidad tenía pensado enseñarles, había uno donde estaba solo la fuerza tirando hacia la derecha sin el ángulo, pero luego perdí esa imagen y empecé a hacerlo con este, ¿verdad? Pero lo bueno es que tienen el ejemplo más difícil y entonces el otro, digamos, podría ser un poco más fácil de resolverlo, ¿verdad? Porque eh, se evitaría un poco este rollo del F seno del ángulo, digamos, ¿no? Sino que la normal ya sería normal igual al peso. En el caso de que solo hubiera sido una fuerza a la derecha, ¿verdad? Sin un ángulo. Ahora vamos a continuar con eh, el último inciso que dice, eh, calcule el trabajo neto. Para calcular el trabajo neto, lo que se hace es sumar los trabajos, todos los trabajos que tenemos. No solo, bueno, sí, el concepto es sumar todos los trabajos que tenemos y como el trabajo es un escalar, entonces pues eh, no hay dirección, no que solo magnitud. Entonces para el trabajo neto, vamos a hacerlo aquí abajito. Trabajo neto es igual a suma de todos los trabajos. Ajá. Es una suma, pero hay un detalle que les voy a explicar aquí. El trabajo hecho por la fricción, como la fuerza de fricción iba contraria, digamos, hacia donde se desplazó, entonces este se considera eh, un, eh, un trabajo negativo. Le voy a colocar negativo ahí. Le voy a colocar menos 70.5. ¿Por qué menos 70? ¿Por qué? ¿De dónde me saqué el menos ahí, va? Eso se estarán preguntando ahorita. Se me lo saqué porque la fuerza de fricción en este caso va contraria hacia donde se desplazó, hacia el desplazamiento. Sí está en la mismo eje, ¿verdad? Pero solo la fuerza, esta F coseno del ángulo, hizo un trabajo positivo, digamos, ¿va? La fuerza de fricción como va contraria, ¿va? Entonces, en este caso, realizó un trabajo negativo, por eso fue que le coloqué aquí, ¿verdad? Y la suma, el trabajo neto, es la suma de todos los trabajos. Profe, ¿y cómo así? También más el trabajo hecho por la normal, más el trabajo hecho por el peso, también. Pero como son cero, entonces no nos van a afectar el resultado. Entonces, el trabajo neto sería igual a trabajo, eh, trabajo de la fuerza, le voy a poner WF, más el trabajo de la por fricción, el trabajo hecho por fricción. Realmente la fórmula iría así, más trabajo por la normal, W normal le voy a colocar, más trabajo, trabajo del peso. Ajá, ahí está. Pero trabajo neto, entonces nos va a quedar realmente, solo va a ser el trabajo hecho por la fuerza más el trabajo hecho por la fricción. ¿Por qué? Porque al sustituir el valor, el trabajo hecho por la normal fue 0, ¿va? Más el trabajo hecho por el peso fue 0. Entonces, el trabajo neto al final de cuentas va a ser igual a el trabajo que habíamos obtenido. Vamos a ver, eran 1732 joules. Ajá. Trabajo neto va a ser entonces 1732 joules. Más, pero recordemos que el signo negativo de, por ejemplo, menos 70.5. ¿Por qué el negativo? Porque es un trabajo hecho por la fricción y es un trabajo que se está haciendo como en contra
de la dirección que se estaba haciendo el trabajo hecho por la fuerza. Entonces aquí tenemos trabajo hecho por la fuerza más el trabajo hecho por la fricción, pero teniendo en cuenta que el trabajo hecho por la fricción es negativo. Otra forma de resolverlo, si ustedes no se quieren hacer bolas con el rollo del signo, es restar el trabajo hecho por la fuerza menos el trabajo hecho por la fricción, pero sin haberle colocado negativo aquí, ¿verdad? De todas formas, vas a sumar lo mismo o va a darnos el mismo resultado. El trabajo neto sería, entonces, prácticamente sería la resta, ¿verdad? O sea, un signo más adelante o menos no nos afecta en nada. Entonces son 1732 joules menos 70.5. Solo Inge, creo que la fricción es 7.05, ¿no? Ah, No, sí, ya. la fricción es 7.05, pero es que el rollo Sí, fue que aquí como le estamos exactamente. haciendo las... Sí, por la distancia. sí, por la distancia, ajá, por los 10, ajá. Eh, es que cabal con eso uno se confunde porque como uno dice trabajo hecho por la fricción, uno piensa en la fricción. Pero sí, aquí estamos bien porque cabal era 7.05 por los 10, ¿verdad? 70. Claro, ahí estamos, ahí estamos. Entonces son 1732 menos 70.5. Ah, me equivoqué. 1007, lo voy a hacer mejor así. 1732 menos 70.5. 1661.5. Sería 1661.5 joules. Ese sería el trabajo neto, ¿verdad? Ahí está. Ese sería el trabajo neto. Y ya casi se acaba el tiempo de nuevo. Les quería preguntar si no tienen alguna otra duda. Me imagino que tal vez si tienen algunas consultas, al menos con el rollo que hicimos acá de la fuerza, el trabajo hecho por la fricción, ¿verdad? Que tuvimos que calcular primero la normal, luego la fuerza de fricción y luego el trabajo hecho por la fricción. Ya con eso ya podíamos sacar el trabajo neto. Pero no, ustedes tienen la palabra, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Me parece que... Vamos a ver, eso del ángulo siempre se tiene que sacar, dice. Vamos a ver. Eh, si está en el problema. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, aquí estaba una fuerza tirando a cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, en este problema sí. Ahora, así como en los problemas que vimos al inicio, en este, mira, en este de la fuerza solo arrastrando, en este no tenemos que ver lo del ángulo. Y en este, digamos, les puedo adelantar de que si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la normal, es igual a la masa por la gravedad, pero para este caso, ¿verdad? Para este de aquí. Caso aparte es el que está aquí abajo, ¿va? Este sí, la normal sí se complica por la fuerza que está a cierto ángulo, ¿verdad? Pero entonces para responder a tu pregunta, no siempre, ¿verdad? Solo si hay un ángulo de por medio, ¿va? Así como en este caso,
Pero así como en este de aquí, la normal es igual a masa por gravedad, la pueden usar. O sea que, y la fuerza de fricción es igual a normal por coeficiente de fricción. Queda solo un minuto, pero creo que alguien más escribió. Vamos a ver, a eso del ángulo, ¿cómo lo digo? El triángulo a la par del cuadro. Ah, el triángulo lo podemos utilizar para auxiliarnos, digamos, prácticamente con trigonometría nos podemos auxiliar, pero no siempre, ¿verdad? O sea, solo cuando el problema te lo diga, digamos, solo cuando el problema te diga lo del ángulo, ahí sí puedes aplicar esto del ángulo. Si no, pues es